Controles de sonido, iniciamos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 13 de febrero del año 2025. Dios me ayude con estos temas. Espero que nadie se esté quedando atrasado en los temas que estamos abordando. Y pues he recibido con mucha atención sus peticiones de información sobre una organización religiosa. Ya he respondido en los comentarios. Vamos a ver si posteriormente podemos hacer algo relacionado con ese tema, con el tema de una organización argentina que pues ha sido denunciada en repetidas ocasiones por actos de abuso contra religiosas. La organización es conocida como Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Vamos a tratar de dedicarle algún tiempo en una futura emisión a hablar sobre los testimonios que incluso pues son denuncias que han sido respaldadas por personas como el padre Javier Olivera Rabasi de Argentina. Y yo pues lo que digo siempre es que son organizaciones humanas que también cometen errores, que también pueden tener problemas, equivocaciones, como es el caso pues de lo que hemos visto que ha ocurrido con los Legionarios de Cristo, con el Opus Dei, algunos casos de abuso del Opus Dei. Hemos visto esto también con la Orden de Malta, que muchas veces que también religiosos se ven seducidos por el dinero o por el poder político o por el privilegio. Pues eso puede ocurrir en muchas organizaciones religiosas, y lo importante es denunciar y depurar, que estas organizaciones puedan, bajo otra dirección, bajo otra representación, pues puedan depurarse, limpiarse y volver a su motivo, a su razón de origen, que es fortalecer la fe cristiana y la práctica de la caridad y el servicio al prójimo. Pues eso es lo que debemos de procurar. Pero sí hay que reconocerlo, sí hay organizaciones que han tenido sus escándalos, sus temas de abuso, explotación laboral, algunos escándalos de enriquecimiento ilícito. Eso puede darse en organizaciones de la iglesia o cercanas a la iglesia, en tanto que son organizaciones dirigidas por hombres. Y también debemos de reconocer que hay muchos que son charlatanes y que únicamente buscan lucrar con la fe. Ya vimos varios activistas supuestamente pro vida que están en ese negocio deshonesto, en ese tipo de redes de corrupción contra la iglesia. Bueno, entonces vamos a iniciar propiamente con el programa de noticias. En este día 13 de febrero del año 2025. Y bueno, pues hay una amplia variedad de noticias. Vamos a iniciar con lo destacado de este día. Lo destacado y son cosas fuertes. En el estado de Oaxaca, gobernado por el partido Morena, fueron privados de la vida 4 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que habían sido reportados como secuestrados en el estado de Veracruz. Ambos estados, Oaxaca y Veracruz, enfrentan una ola de violencia porque están controlados por el crimen organizado. Están controlados por gobiernos del partido Morena. Y lo que hemos visto es que entre los partidos de Morena y las organizaciones criminales hay similitudes, hay una complicidad. Bueno, hay un acuerdo que incluso ya fue denunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es sin lugar a dudas una tragedia más de las que están ocurriendo en México, en un territorio que se ha vuelto completamente territorio gobernado, tiranizado, quise decir, por los cárteles de la droga. Este 13 de febrero de 2025 se considera como el Día Internacional de la Radio.
un medio de comunicación rápido, eficaz, vía auditiva, que obviamente en su momento revolucionó completamente las comunicaciones de todo el mundo. En Alemania ocurrió otra tragedia. 30 personas resultan gravemente heridas por un atropellamiento masivo en la ciudad de Múnich. Detienen a un hombre de 24 años de edad, de nacionalidad afgana, él es afgano, es obviamente islámico, de nombre Farhat N. Entre las víctimas que fueron atropelladas, las 30 personas que se encuentran gravemente heridas en Alemania, que está próximo a elecciones, se encuentra un menor, un niño alemán de 2 años de edad. Los atropellados eran parte de manifestantes alemanes que reclaman al gobierno la inseguridad que se vive en las calles precisamente por la oleada de migración ilegal. Y precisamente el día de ayer que comentábamos sobre este tema, pues hoy adjunto el comentario de que estas personas heridas, estas personas que también han fallecido en atentados islámicos en Europa y en otras partes del mundo, pues también van a pesar sobre la conciencia de su santidad el Papa Francisco, quien en un reciente posicionamiento condena cualquier forma de deportación como un crimen contra la dignidad humana por parte del gobierno de Donald Trump. Como les había explicado, el Papa Francisco ha sido incapaz de elogiar al menos alguna de las políticas pro vida del gobierno de Donald Trump, que están en perfecta sintonía con el catolicismo. Es un tema muy complicado, es un tema muy espinoso para nosotros los católicos, considerar que el Papa Francisco sostiene opiniones heréticas e incluso delictivas, y que lo hace guiado por unos intereses que distan totalmente del catolicismo. Pero es lo que parece, es lo que estamos viendo, es lo que nos parece indicar. Entonces, sobre la conciencia del Papa Francisco, pues las víctimas de estos atentados, porque él sigue insistiendo en que la migración tiene que ser descontrolada y que supuestamente por la dignidad humana no existe ningún migrante ilegal en el mundo. Es una cosa que el Papa Francisco no puede comprender, que el Islam es incompatible con Occidente. No puede ver los actos de violencia que representan esto. En la conciencia del Papa Francisco, y mi opinión es esta, ¿no? Mi opinión es que lleva 10 años siendo el Papa, ha dado opiniones muy ambiguas, por no decir heréticas, a través de las encíclicas. Sería bueno que se retirara y que otro Papa pues emprenda una revisión exhaustiva sobre los pronunciamientos del Papa Francisco y en su momento pues corregirlos o incluso declararlos heréticos. Es algo muy posible y no es algo tan extraño cuando pues nos ponemos a ver en la historia de la Iglesia que decir antipapa no es necesariamente decir hereje, porque existió un papa que fue santo y mártir, como es el caso de San Hipólito de Roma. Era antipapa porque llegó de una forma ilegítima a ocupar ese cargo, pero se legitimó en el cargo haciendo cosas buenas. Y en otros casos podemos encontrar papados, como es el caso del Papa Honorio, que fue declarado hereje por otro concilio y por otros papas, por apoyar una herejía conocida como el monotelismo, y era papa y fue hereje, aunque se considera que fue hereje sin tener una voluntad de hacer daño a la Iglesia o de promover algo delictivo. Él afirmó que en Cristo solamente operaba la voluntad de Dios en vez de la voluntad de él como hombre, que es el libre albedrío, y la voluntad de Dios, y por eso se consideró una opinión herética que posteriormente fue revisada y lo declararon hereje junto con otros religiosos.
Entonces es muy importante hacer estas distinciones, que pueda haber un antipapa que puede ser santo y mártir, y puede haber un papa que haya dado opiniones heréticas. Para el Concilio Vaticano I, que se celebró, déjenme buscar dónde se celebró en torno al año de 1860, Concilio Vaticano I 1869, se terminó considerando que el Papa Honorio sí fue hereje, pero que no pronunció ninguna herejía ex cátedra, y de hecho se determina que el Papa nunca podrá pronunciar herejías ex cátedra. Pero de que un Papa puede ser hereje, creo que estos documentos, que no había ninguna aclaración posible hasta antes del Concilio Vaticano I, sí nos deja aclarado que sí un papa sí puede ser hereje, sí puede dar opiniones heréticas, opiniones contrarias a lo que es la doctrina de la Iglesia, puede hacerlo. Ahora, aquí también recae sobre la responsabilidad del cuerpo de la Iglesia, de cada católico, si acepta, si apoya tales opiniones, que son meramente opiniones que no representan un dogma de fe. Es un tema muy complicado, es un tema que seguramente podría entrar en debate largo tiempo, pero pues creo que esto es bastante esclarecedor. Si tienen oportunidad, visiten mi blog y ahí he compartido un resumen, una observación sobre la condena general que se hace a las acciones del Papa promoviendo la migración ilegal y sin control. Vamos con nuestro siguiente tema. Bueno, pues el siguiente tema tiene que ver con noticias rápidas, pero son verdaderamente importantes. Mire, esto está ocurriendo entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos, el general Grigory Guillot aceptó en una comparecencia ante el Capitolio de los Estados Unidos que el ejército norteamericano del Comando Norte ha estado realizando vuelos de inteligencia para investigar las posiciones de los cárteles de la droga mexicanos sin autorización del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también sin salirse del espacio aéreo internacional. Está muy preocupada Claudia Sheinbaum porque ella no tiene el poder militar para defender a los grupos criminales de la droga. Y de hecho ya se detectó otra aeronave que estuvo sobrevolando otra parte del territorio mexicano, también controlado por grupos criminales de la droga. El día de hoy también el periódico The New York Times filtra la lista completa de cárteles de la droga, de organizaciones terroristas, así consideradas por el gobierno de Donald Trump, y de las cuales ha dicho que quiere el aniquilamiento absoluto. No quiere que se decomise una cantidad de drogas y que se tome la fotografía y bla bla bla. No quiere esa clase de shows que le encanta hacer a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Quiere el aniquilamiento total de todos los cárteles de la droga que está clasificando como terroristas. No quiere jugar a que te persigo, te atrapo a uno de tus colaboradores y ya muy bien me lo envías a Estados Unidos y todos contentos. No quiere esos juegos. Quiere ver destruidos los laboratorios. Quiere ver desintegradas las organizaciones. Quiere ver, de ser posible, muertos a esos terroristas. Porque ese es el trato que se da a los terroristas. Claudia Sheinbaum obviamente que está asustadísima. Está hundida hasta el cuello con los cárteles de la droga que pagaron su campaña. El cártel del Golfo coaccionó el voto a favor de su gobernador Américo Villarreal y a favor de ella. Obviamente en distintos tiempos. Está obviamente muy asustada de lo que puede ocurrir. De lo que está ocurriendo, porque ya no estoy hablando en futuro, está ocurriendo en este momento. Trump está haciendo las cosas bien. Verdaderamente que está haciendo las cosas bien. Trabaja muy rápidamente. Es cierto que se está encontrando con mucha oposición. Hemos visto las posiciones absurdas que está tomando
la Unión Europea, las amenazas que emite la Unión Europea contra Trump, las amenazas sin sustento que puede emitir un corrupto como Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, las opiniones que puede emitir todos los gobiernos de Europa, el mismo Zelensky. Están desesperados porque Donald Trump les acaba de cerrar la llave del dinero ilimitado que representaba la USAID. Incluso medios de comunicación que nosotros teníamos en mucha estima por considerarlos serios, por considerarlos denunciantes de las acciones de la dictadura de Nicolás Maduro, pues también están muy preocupados porque dicen, oye, pero nos está quitando el dinero de la USAID. Les interesaba verdaderamente el dinero de la USAID. Y una regla infalible que yo tengo para darme cuenta que un medio está manipulado por el dinero de la USAID eran precisamente sus opiniones progresistas y sus opiniones contra Trump. Que sí criticaban mucho, denunciaban mucho los actos de tortura de Nicolás Maduro, los crímenes de Díaz-Canel en Cuba, la represión, los presos políticos, sí, indiscutiblemente una cobertura impecable. Pero cuando entraban en el área de las opiniones, todas sesgadas a una agenda del progresismo. Y de esa forma, pues nos podemos dar cuenta de dónde venía el dinero. Ahora que están haciendo, por ejemplo, reportajes, mesas de debate, ¿por qué Trump es un peligro que nos quite el dinero de la USAID? Es que el dinero de la USAID se usaba para hacer mucho bien, se usaba para ayudar a muchísimas personas en el mundo. Es una desgracia que le haya cerrado la llave, que haya cerrado la puerta del dinero ilimitado. Les parece algo horrible porque ellos cobraban de ahí, porque ellos se beneficiaban de ahí. Ellos contaban con esas inmensas sumas de dinero. Ya saben que incluso el narcorrégimen de Claudia Sheinbaum recibió más de 58.4 millones de dólares de la USAID tan solo al finalizar 2024. Entonces lo que necesitamos pues es que darnos cuenta de quiénes están llorando por ese dinero y como que irnos apartando de ellos, porque no va a regresar la corrupción de la USAID, no va a regresar ese dinero sucio que además lo utilizaban para hacer el mal, no se utilizaba para hacer un bien, no hacían bien difundiendo eventos transexuales, la exigencia de eventos transexuales en Guatemala, en Perú, en México, en Serbia, en Kazajstán, bueno, la lista es extensísima de todas las operaciones de reingeniería o golpe contra el conservadurismo, la tradición, las leyes naturales que estaba haciendo la USAID. Sí, los noto muy desesperados porque pues les han quitado algo que ellos incluso reclaman como suyo. Sí, todo ese dinero de la USAID, están obviamente muy molestos. Vamos con nuestra siguiente nota. Corrupción. Carlos Slim recibirá millones de pesos de Comisión Federal de Electricidad. Prepara comprar 49% de Altán Redes. O sea, la CFE quiere comprar el 49% de una empresa fallida, de una empresa corrupta de Carlos Slim. Una empresa que, por cierto, tendría una deuda superior a los 30,000 millones de dólares con empresas tecnológicas como Axtel, la constructora ICA de Televisa, Huawei, Nokia, AT&T de Rockefeller, en parte de Rockefeller. Sería entonces lo que estaría embolsándose el corrupto Carlos Slim, además de el tiempo que con López Obrador sostuvo esta relación corrupta contra México, en la cual se aseguró cobrarse más de 76,000 millones de pesos en contratos directos, pues ahora se estaría asegurando otros millones de dólares, no son pesos, de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque en esta alianza corrupta, que es una alianza público-privada, una AWP, Carlos Slim y Comisión Federal de Electricidad quieren controlar el Internet, según ellos, de los marginados. Quieren que tenga un Internet controlado, según ellos, para tener clientelismo político a favor del partido narcotraficante Morena. O sea, quieren que las personas más marginadas, que no van a tener para comer, tengan supuestamente un punto de acceso al Internet para recibir propaganda del partido narcotraficante Morena, con la amenaza de que si no votan por Morena, pues les van a quitar dicho servicio.
No sé cómo puede hacer un internet de esta forma tan controlado. No sé si exista algo así. Tengo entendido que en países como China, Arabia y en otros tienen un internet de esas características. Cuba también. Cuba hay un internet, pero es controlado por el Estado socialista, por el Estado comunista del Partido Comunista de Cuba, que obviamente censura cualquier transmisión sobre los actos de manifestación, represión, las convocatorias, etcétera, etcétera. Pues algo quieren hacer Carlos Slim y Comisión Federal de Electricidad. Quieren desplegar más de 11.383 antenas supuestamente de internet para controlar el discurso en red. Por su parte, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, denuncia que el proyecto corrupto entre Comisión Federal de Electricidad y el Illuminati Carlos Slim, jefe de Eduardo Verástegui, es clientelismo político y no va a solucionar la brecha digital. La brecha digital es que muchos mexicanos no tienen acceso a ese servicio, no tienen acceso al internet. Entonces, CFE prepara comprar el 49% de Altán Redes. Morena quiere controlar el internet y darlo únicamente a cambio de votos a un grupo de personas que están marginadas y que van a seguir estando marginadas por la corrupción del partido en el poder. Seguramente, y yo vuelvo a hacer hincapié en el silencio de Eduardo Verástegui, que al escuchar que Carlos Slim habla contra Donald Trump, ayudado obviamente por los otros Illuminati como DuPont o como Duke, no lo condena. No vemos a un Eduardo Verástegui atacando a Carlos Slim. Y esto es extraño porque dientes para afuera, o sea, públicamente, como se ve siempre a Verástegui, es como la comparsa, ¿no? Como el defensor de todo lo que hace Donald Trump y el que ataca o descalifica a todo aquel que critica a Donald Trump. Y tratándose del corrupto Carlos Slim, Eduardito está callado. No dice absolutamente nada contra la corrupción de Carlos Slim, que le recomendó a la narcopresidente Claudia Sheinbaum comerciar con la China comunista contra Estados Unidos si Estados Unidos ya no quiere o exige demasiadas condiciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Carlos Slim además dice que Donald Trump no es un líder, que falta liderazgo, que los aranceles no sirven para absolutamente nada. No hemos escuchado que Eduardo Verástegui quiere enfrentarse o insultar al corrupto Carlos Slim, también tamaulipeco. Sí, es un empresario corrupto de origen libanés, de Tamaulipas como Eduardo. De ahí se supone que se conocen estos dos pues actores de la corrupción a favor de Morena, discretamente a favor de Morena. Van a tener en algún momento que salir, van a tener que emerger descaradamente como aliados de Morena, y yo creo que con estos adicionales millones de dólares, más de 30,000 millones de dólares que podrían estar en juego de que se roben a México y se le entreguen más a Carlos Slim por parte del narcorrégimen de Claudia Sheinbaum, creo que está perfectamente probado que Eduardo es un farsante, que está obviamente detrás del dinero. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues el tercer avión espía que han detectado sobrevolando cerca del territorio mexicano, haciendo labores de reconocimiento, se le conoce como la Dama Dragón. Hoy incluso el periódico más importante de México, que es el periódico El Universal, le ha dedicado su portada. Vuela a 21,000 metros de altura, por lo cual es invisible a los radares convencionales. Voló desde Florida a Estados Unidos y recorrió cerca los estados mexicanos de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Es un reconocimiento militar en todo sentido. Quien en estos momentos aparece en pantalla, para los que nos estén siguiendo a través de pues sea YouTube o Rumble, pues se trata de el general Grigory Guillot. Es el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos y reconoció el uso de aviones espía para vigilar a los cárteles de la droga mexicanos. Así que pues es como responderle a Claudia Sheinbaum: sí lo estamos haciendo,
Sí, tu peor pesadilla está ocurriendo en este momento. Y este avión es el que se le conoce como la Madre Dragón. Es un avión de reconocimiento que puede volar muy muy alto, evadiendo pues incluso la vista al simple ojo, pues tampoco podríamos verlo. Se vería como algo muy pequeño en el aire. No hace ruido tampoco. Y sobre todo se encuentra en una zona en la cual no puede ser alcanzado por las ondas de radar. Por eso es indetectable a los radares. Y ya es la confirmación para Claudia Sheinbaum de que sí, se está haciendo reconocimiento militar contra los cárteles de la droga mexicanos. Ya ven que el secretario de Defensa, el secretario del Ejército mexicano, había intentado decir que pues no se sabía, que podía ser cualquier otra cosa lo que estuvieran haciendo. No, sí es aquí. El general del Comando Norte de Estados Unidos, Grigory Guillot, destacó el despliegue de 5,000 soldados en la frontera México-Estados Unidos, tomando como punto central la crisis causada por el fentanilo ante una comisión de senadores estadounidenses. Este funcionario militar reconoció el uso de vigilancia e inteligencia aérea para monitorear a los cárteles de la droga y descartó que de momento se necesite un grupo de ataque de portaaviones. Reconoció que esto se hace sin el consentimiento ni colaboración del narcorrégimen de Sheinbaum. Guillot dejó entrever que no se ha contado con el permiso del gobierno mexicano, no se necesita de la autorización de un narcogobierno para hacer esto. Dice, no, el Departamento de Defensa fue quien nos autorizó realizar esto. En su comparecencia también explicó que hay 5,000 soldados estadounidenses en servicio activo desplegados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos y que se espera que se incremente en las próximas semanas. El periódico norteamericano opositor a Donald Trump, The New York Times, indicó también que los cárteles mexicanos citados trabajan estrechamente con el Clan del Golfo de Colombia, que también está en la nueva lista de las organizaciones que van a ser catalogadas como terroristas. Hemos incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los cárteles que impulsan la migración ilegal, principalmente a través de tecnología ISR, aerotransportada, para obtener más información sobre ellos y averiguar cómo podemos contrarrestar sus acciones, expuso Guillot. También dijo durante el jueves que necesitará un aumento significativo de presencia marítima en cooperación con la Guardia Costera del Golfo de México, Guardia Costera estadounidense en el Golfo de México, para monitorear y vigilar a los cárteles de la droga. La violencia relacionada con las drogas ha aumentado en los últimos años, es el comentario que pues reina en la mayoría de los periódicos. Pero eso es lo que dijo el general Grigory Guillot, que es el representante del Comando Norte de los Estados Unidos de Norteamérica. Comando Norte al que lamentablemente con López Obrador ya no formamos parte. Ya se nos puso en el Comando Sur. En Sinaloa, el periódico El Debate el día de hoy ha destacado particularmente que se vivió una noche de terror el día de ayer en Jesús María. Esto en Sinaloa. Consideran los habitantes, recogen algunos periódicos el testimonio de varios habitantes que consideran que se quieren ir del lugar. Ya estamos pensando en irnos, dice habitante de Jesús María. Vecinos de la comunidad serrana aseguran que no es vida la que se vive en Jesús María, donde se duerme temprano y con miedo por los enfrentamientos armados. Desde Culiacán declararon, ya estamos pensando en irnos de aquí, porque ya van 2 veces. ¿Qué vamos a esperar? ¿Una tercera? ¿Qué vamos a hacer? Están mis hijos. No es vida. No podemos salir, hacer nada, relató Rodrigo, quien fue una de las personas afectadas durante el operativo militar que se realizó tierra y aire durante la madrugada del 8 de febrero de 2025 en Jesús María para detener al narcotraficante conocido como Mauro N., conocido como El Jando, señalado por el gobierno federal como el piloto operador de los Chapitos que habría transportado a Ismael El Mayo Zambada. Esa es una teoría que se tiene, no está confirmado. Rodrigo es el único que ha pensado en irse de Jesús María.
También se encuentra Otoniela López, de 35 años de edad, quien teme por su vida y el bienestar de sus 3 hijos. Durante el ataque a su casa, dice que durante el ataque a su casa también fue rodeada por los militares, incluso hay rastros de sangre de un militar que murió durante el operativo. Ese militar, no sabemos su identidad, pero fue comunicado también por Omar García Harfuch, que en efecto había perdido la vida. Quedamos a oscuras. Ya habíamos pasado una vez por algo similar, pero por la gracia de Dios no nos había tocado tan fuerte como en esta vez. Esta vez fue al frente de mi casa. Tuve temor. Tuve mucho temor por mis hijos y por nosotros también. Fue algo difícil. Nos metimos al cuarto. Acostamos a las niñas en el piso. Fueron menos de 15 minutos, pero se me hicieron una eternidad. Ya le dije a mi esposo que ya no quiero vivir aquí. Me quiero ir de Jesús María, indicó la señora Otoniela López, de 35 años de edad. Por su parte, Rosalba Morán dice que lleva 17 años viviendo en Jesús María y que ya se quiere ir definitivamente. Esta segunda vez que le toca escuchar las balaceras en los últimos 3 años, pero la madrugada del 8 de febrero los disparos los disparos la hicieron ir por su hija y juntas resguardarse debajo de la cama. Dice que en otras ocasiones esto no había sido tan terrorífico. Ahí pasaron hasta las 11 de la mañana, cuando por fin se sintieron seguras para poder salir de su casa. A las afueras quedaron los casquillos percutidos de lo que se disparó por parte del ejército. Su lavadora y tinaco fueron destruidos, fueron perforados por las balas. También así como una mufa dañada, dejándolas sin energía eléctrica. Dice, en mi vida había tocado algo así. Siento impotencia. Mi casa está cerca de la carretera. Ahí se escuchaban los balazos. Se veía cuando caían en las paredes y brotaba lumbre, o sea, las chispas, supongo. Tuve miedo. Cuando viene el ejército es cuando más daño hacen. Son los que nos deberían cuidar más. Relató, reclamó esta mujer con justa razón, Rosalba Morán. Los negocios obviamente que sufren las afectaciones, la gente ya no quiere comprar. Comenta alguien, ya nadie pasa por aquí, solo se mira la carretera y no vendo igual que antes. Es la primera vez que me toca tan cerca todo, hasta que se fue el ejército, pude venir y abrir, y fue cuando ya vi todo lo que se dañó. Lo bueno que solo fueron los vidrios, pero pues es puro gasto y sin clientes. ¿Cómo los reparo?, comenta una trabajadora que tiene una tienda de abarrotes. Ahí mismo, un congelador usado como refugio por el señor Raúl, un señor que ya no ve, es invidente, tiene 71 años de edad, ahí duerme por las noches, pero este fin de semana tuvo la fortuna de haberse quedado en otro lugar, porque si no, pues hubiera sido algo terrorífico para él. Tuve suerte, no estaba aquí, se escuchaban los balazos, me hicieron pedazos mi casita, el congelador, él vive en un congelador. Vive en un congelador y pues es una de las personas que ha sido víctima, ¿no?, de los muchos robos del presidente López Obrador, que no tiene una casa. No tiene una casa como una persona normal. Diosito ese día me dijo que no durmiera aquí. Si hubiera quedado aquí estuviera durmiendo en el panteón, porque fue perforado el congelador. Es un congelador de vamos a decir, acero. Es una lámina, no es tan gruesa, pero de todas formas tiene cierto grosor y fue atravesado como cualquier cosa por las balas. Hasta el abanico me lo hicieron pedacitos y me lo acababan de regalar, comentó el adulto mayor de 71 años. El CEDH ha documentado las afectaciones, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, y bueno, pues simplemente ha emitido una recomendación, ¿no? ¿Qué puede hacer una recomendación ante el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional? Óscar Loza Ochoa, que es el presidente de esta entidad, precisó que tras la visita se realizó un informe sobre las afectaciones que tuvieron los ciudadanos por este enfrentamiento en la detención del Jando en Jesús María, Sinaloa. ¿Y qué más podemos comentar de esto? Pues que esto no le importa a Claudia. Lo trivializa.
Pero es que mire, son tantas las llamas, son tantos los incendios que se ven por todas partes. Son tantas las bombas mediáticas que aparece una aquí y otra allá, que ya es incluso difícil abarcar todo lo que... ponderar o abarcar todo lo que está ocurriendo. Lo que sí le digo es que ni en una cosa se pronuncia Claudia. Todo es completamente ignorado. Aquí no pasa nada, aquí todo es maravilloso. Los idiotas que siguen a Morena dicen, antes también pasaba eso y no dijiste nada, o antes pasaba lo mismo, no se va a acabar nunca. Tonterías, desde las cuales afortunadamente ya no pueden legitimar el narcorrégimen y lo que está haciendo. Vamos con nuestra siguiente información. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Bueno, pues el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos suspende a funcionarios corruptos que acusó a la Federación Mexicana de Fútbol de pedirles boletos. Recuérdese que esto comenzó como parte de la guerra sucia de Claudia Sheinbaum contra la transparencia, contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Es parte de la guerra sucia de Claudia Sheinbaum contra la transparencia, pues realizar esta denuncia. Y lo mismo, o sea, el razonamiento que podemos hacer es que los consejeros del INE pues han determinado despedir o sancionar a estas personas y ya se soluciona el problema. No tienes por qué destruir una institución que sí funciona, un organismo constitucionalmente autónomo que nos ha garantizado la protección de nuestros datos y el acceso a la información y nuestro derecho de petición, artículo 8 de la Constitución. No tienes por qué destruirlo, porque la ridícula, mediocre posición de Claudia Sheinbaum y de López Obrador siempre fue decir que donde hubiera algún caso de corrupción tenía que desaparecer. Si eso fuera cierto, si esa fuera una ley, pues entonces Morena ya no existiría porque tiene casos de corrupción sobrados por todas partes. Entonces que desaparezca Morena. Porque si le vas a buscar algún defectito, algo para destruirlo, como ahora quieren reformar completamente el Infonavit para robarse 2 billones de pesos, el fondo de vivienda de los trabajadores mexicanos, si vas a buscar un defecto para justificar que tú te quieres robar un dinero o desaparecer algo, pues entonces es el caso de Morena, y Morena debe de desaparecer porque tiene muchos escándalos de corrupción. Vamos entonces con nuestra siguiente nota. Brevemente les comento que el dólar estadounidense se ubica en 21 pesos con 4 centavos. Prevén en 15 días un pacto para fijar por decretazo de Claudia Sheinbaum el precio de las gasolinas. Claudia Sheinbaum quiere establecer por decretazo, supuestamente por un acuerdo voluntario, un acuerdo bajo fuerza, que el litro de la gasolina en México tenga un valor de 24 pesos y que no pueda incrementarse, aunque el mercado indique que ya cuesta más esa gasolina. Claudia Sheinbaum es corrupta porque no quiere dejar de cobrar 7 pesos de IEPS en cada litro de gasolina. 24 pesos además es muy caro el litro de gasolina. O sea, ella quiere fijar los precios por decretazo como se hace en Venezuela. Pues buena suerte con su política fracasada, en tanto que los narcos siguen vendiendo la gasolina más barata y no ha logrado detenerlos en la ordeña de ductos. Como lo denunció el día de ayer la gobernadora del estado de Guanajuato, Livia Denis, que alabo que le haya respondido a la narcopresidente Claudia Sheinbaum porque ya estuvo de tratar de utilizar a Guanajuato como una cortinilla detrás de la cual se ocultan las masacres en Sinaloa que ya superan los 1.600 asesinatos violentos y los más de 1.119 desaparecidos. Es algo que no puede ocultar Claudia Sheinbaum ni el narcogobernador Rubén Rocha Moya. Prevén en 15 días pues un pacto para fijar el precio de las gasolinas, un completo despropósito. Promesas vanas de Claudia Sheinbaum. Dice que está reestructurando Pemex para que sin deuda y sin recortes de personal tenga reservas petroleras y además que dice que va a salir de todos los problemas de la deuda. Son promesas vanas, ¿no? Guarden esto porque realmente eso es irrealizable. Se agotan los yacimientos de petróleo en México, ¿no? Pues esto es una noticia fuerte, sobre todo para la corrupción petrolífera que ha representado Pemex y Morena, porque
el día de ayer, y se sigue haciendo como que no es importante, las refinerías de Estados Unidos ya no quieren recibir petróleo mexicano porque está contaminado con sal y agua salada. No sirve para hacer gasolinas ni diésel. O sea, es la crisis que se ha exagerado ya con la mala administración de López Obrador. El informe que podemos retomar sobre esto es que México se queda sin petróleo, sus pozos se agotan y su sueño cae por una montaña de deuda. Eso es lo que comentaban, por ejemplo, incluso en la redacción de un periódico de España. Ese es el problema. El problema es que el petróleo que ya se está extrayendo es de muy mala calidad. De hecho, un informe del CONACYT dice lo siguiente: las reservas de crudo de México han ido constantemente a la baja. Al 1 de enero de 2022 las reservas probadas corresponden a 6.120 MMDB, supongo que son miles de millones de barriles de petróleo, informado así por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el año 2022. Lo que equivale a que únicamente se podría sostener esa producción, ya vimos que el cálculo falló, por los próximos 9.7 años, o sea, hasta el 2029, más allá del 2029. Si tomamos en cuenta las reservas de 3P, serían solo 27 años. Pues sí, está dejando de ser entonces México un país petrolero porque esas reservas se están acabando y además el petróleo que se está denunciando por parte de Estados Unidos, las refinerías de Estados Unidos, en que viene contaminado y que no se puede utilizar para producir hidrocarburos. Corrupción, militares dicen que seguirán en las obras públicas en tanto la sociedad lo necesite. Es una declaración del general Ricardo Vallejo Suárez, comandante de ingenieros del AIFA del aeropuerto de Zumpango. Esto de darle contratos al ejército de construcción, pues es una forma de hacer corrupción, para no rendir cuentas a nadie, todo lo declaran de seguridad nacional. Morena, Claudia Sheinbaum, todo lo declara como seguridad nacional y de esa forma no nos rinden ningunas cuentas de todo el dinero que se están robando. Además, que en el caso muy concreto de los militares, que también se llevan una fuerte suma de dinero los altos mandos, es una forma de sobornar y corromper al ejército mexicano para que sean colaboradores del narcorrégimen encabezado por Morena. La secretaria de secretaria de Economía, Luz Helena, oculta cómo se incrementó la deuda de Pemex con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Durante su participación en la conferencia matutina solo mencionó cómo se incrementó antes de 2018, antes de la llegada de López Obrador. El incremento con López Obrador ya supera los 99.4 millones de dólares en deuda de Pemex. Y él celebraba que había bajado un poco, pero ¿de qué sirve si se sigue incrementando la deuda? Y él además incrementó no solo la deuda de Pemex, sino la deuda nacional. Sinaloa. Habitantes de Jesús María narraron noche de terror. Ya estamos pensando en irnos de aquí, declaró Rosalba Morán, que ha vivido 17 años en ese lugar. Eso es en Culiacán, Sinaloa. México se rezaga en la producción mundial de litio. Sí, eso es otra de las cosas que es lamentable, porque el litio va a dejar de ser también negocio. Hay otros componentes químicos, hay otros elementos químicos que sirven para hacer baterías. Y si el litio deja de ser negocio, pues entonces nosotros tendremos mucho litio inservible. Pero pues López Obrador lo primero que hizo fue estatalizar el litio, para que empresas privadas mexicanas no puedan tener ninguna participación en la explotación del litio. Y luego hizo otra cosa peor. La entidad que se llama Litio MX o Litiomex está en la dirección de la familia de Guadalupe Tadei, que es la presidente del Instituto Nacional Electoral, ese Instituto Nacional Electoral que es cómplice de la narcoelección, de jueces y que también es cómplice de Morena en el atraco de la imposición de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México. Le entregó el control del litio de México.
Pues es la familia de Guadalupe Tadei. Díganme si Guadalupe Tadei, presidenta del INE, es una persona honesta. Ecatepec. Bueno, pues en Ecatepec muchas personas están en riesgo de explosiones, de quemaduras. Resulta ser que en el Estado de México, gobernado también por Morena, por el cártel de Delfina Gómez, pues es una bomba de tiempo, dice el periódico La Prensa, debido a que abundan las gaseras ilegales que operan sin las normas necesarias. Más de 100 gaseras están presentes en el municipio de Ecatepec. Las autoridades han suspendido 15 gaseras ilegales. México, desastre. Bueno, pues Claudia Sheinbaum quiere fijar el precio de las gasolinas por decretazo, como se hace en Venezuela, a 24 pesos. Ya lo hemos comentado. Sol de México. México es el país más letal para ejercer el periodismo, denuncia el Comité de Protección de Periodistas, por sus siglas en inglés conocido como CPI. Aumentó en un 22% el asesinato de periodistas en el año 2024, siendo el año 2024 un punto pico en el asesinato de periodistas a nivel mundial. El 70% de los periodistas fueron asesinados en la Franja de Gaza, en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás. Pero México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y esto lo reporta hoy el periódico El Sol de México, citando información del Comité de Protección de Periodistas. En Yucatán, el Consejo Coordinador Empresarial Yucateco reconoce a través de su dirigente Emilio Blanco del Villar que con Andrés Manuel López Obrador aumentó la corrupción, reclamó la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, los cuales ha considerado que son vitales precisamente para reducir los casos de corrupción. Discurso de odio aumentó en un 50% en la plataforma X con Elon Musk. ¿Saben quién dice esto? Lo dice la Universidad Gay, Trans y sobre todo odiadora de Trump de California. La Universidad de California se le ocurrió emitir supuestamente un informe en el que asegura que con la compra de Twitter por Elon Musk, los discursos de odio se incrementaron en un 50%. Decir la verdad, por cierto, la mayoría de los progresistas consideran que decir la verdad es un discurso de odio. Demócratas piden a Donald Trump cancelar los aranceles, aseguran que a cada familia estadounidense le costará más de $1,200. Pues ellos siguen defendiendo, por lo visto, la corrupción en la Unión Europea, la corrupción en Ucrania, la corrupción en México. Si no hay aranceles, ¿con qué va a obligar al mundo a rectificar las malas acciones que han tomado? No se puede dialogar con ellos, es lo que hemos visto. Trump contra la Reserva Federal. Es un secreto a voces, pero pues la Reserva Federal es una tapadera de los principales bancos de Estados Unidos y Europa. No es un organismo independiente. Bueno, pues ahora los medios atacan a Donald Trump diciendo que él quiere violar la autonomía del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. La Reserva Federal son los Rothschild. Pide que baje la tasa de interés porque la tasa de interés debe de bajar conforme se apliquen los aranceles, dijo Donald Trump. Vamos a ver cómo Donald Trump somete a la Reserva Federal. En México, calla Claudia Sheinbaum ante la denuncia de refinerías de Estados Unidos sobre que el petróleo mexicano no sirve para hacer gasolinas ni diésel. Ya en la mañana sí dijo algo al respecto, ayer creo que dijo algo al respecto, dijo que ella siempre ha reconocido que el petróleo está algo contaminado con sal, que se adquirieron unas desalinizadoras pero que no están funcionando o no se están utilizando. Lo que es importante razonar de todo esto es que es mentira eso que se nos había dicho sobre que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, estaba refinando petróleo, que estaba refinando gasolina, porque no se puede, porque el petróleo no es de esa calidad que se pueda refinar. Entonces nos había estado engañando, nos han estado mintiendo con muchos informes, así como Claudia Sheinbaum también estuvo mintiendo sobre que han descendido en un 13% las tomas ilegales en los ductos, y nos ha mentido sobre que ha descendido los asesinatos violentos en esta administración, cuando sabemos que ella se caracteriza por clasificar a los asesinatos como desaparecidos y de esa forma decir que los homicidios pues han descendido, pero como han aumentado los desaparecidos es lo que deberíamos de ver. En Estados Unidos, bueno, pues ya vimos lo del general Grigori Guillot. Estados Unidos revela la lista de cárteles de la droga mexicanos y de otros países que forman parte de la clasificatoria como terroristas.
Vamos con esa información. El The New York Times dice que es el cártel de Sinaloa en primerísimo lugar. El cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. La familia michoacana, que lamentablemente opera en el Estado de México. Cárteles Unidos de Michoacán, que incluso la familia del gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, forma parte de ese cártel. Su tío y sus primos forman parte de Cárteles Unidos en Michoacán. El Clan del Golfo de Colombia, el Tren de Aragua de Venezuela y los Mara Salvatrucha 13 de El Salvador están en la clasificación de organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos. Ha de estar infartándose Claudia Sheinbaum. En Alemania, bueno, pues habíamos hablado del atropellamiento masivo por un afgano de 24 años de edad, de nombre Haddad, creo que habíamos dicho, ¿no? Y bueno, pues de este atropellamiento masivo, Farhad hizo esto. Pues es llamar a la reflexión, ¿no? Sobre por qué el Papa Francisco se niega a reconocer que esto es una tragedia, que esto lo hace la migración ilegal, porque la gente no se pone a... Las autoridades migratorias no revisan los antecedentes penales, si es drogadicto, cuáles son sus intenciones de viajar a un país como Alemania o países avanzados, cuando no tienen una formación técnica o profesional para integrarse a una economía desarrollada. Son cosas que se deberían de tomar en consideración al momento de establecer un proyecto de migración ordenada, legal, pero al Papa Francisco pues parece no importarle. Les comentaba que lamentablemente hay un niño de 2 años muy grave que fue atropellado junto con estas 30 personas por un atacante islámico. Las autoridades de Alemania ahora sí consideran que se trata de un atentado terrorista. Las elecciones en Alemania serán muy pronto, y uno de los puntos que más llama la atención a los alemanes es votar por partidos que realicen deportaciones como debe de ser. Se dice que en la Unión Europea el 60%, más del 60% de las deportaciones son fracasadas. No se puede deportar a las personas, porque se empiezan a proteger con tribunales, con amparos, con diversos instrumentos legales. No sería como tal un amparo, una habeas corpus, entre otros recursos legales que se tienen en Alemania, no sé cómo le llamen, pero se les protege, se le protege a los migrantes ilegales. Y entonces lo que quieren hacer es establecer una nueva mayoría en las cámaras de legislativo en Alemania y en otros países, y hacer un trabajo conjunto para que se pueda lograr deportaciones masivas de migrantes ilegales. Eso es lo que se quiere hacer en Europa, como lo que está haciendo Donald Trump, y lo está haciendo de una manera espléndida, directa, muy eficiente. Hubo por ahí en Minneapolis, si no mal recuerdo, mejor verificamos la información, un caso que se puede considerar un tanto de abuso, en el que estaban unos trabajadores en un restaurante de tacos y entonces llegan unos 3 sujetos vestidos de civiles y detienen a los migrantes que no tenían antecedentes penales y que los deportan. Bueno, eso puede ser, no son perfectos, ¿no? Los controles migratorios probablemente no sean perfectos, pero tomar un caso e intentar distorsionar toda la visión en general a partir de un caso es a lo que muchas veces apelan, es a lo que muchas veces recurren los medios, y en esta ocasión creo que tienen esa batalla perdida. Si bien la opinión pública sí que la están dirigiendo mucho en contra de Trump, Trump está, repito, haciendo las cosas bien. En Veracruz hay una alerta por surada y frente frío. En Taiwán hubo una explosión en un centro comercial que deja como resultado 5 muertos, 26 heridos en Taichung. En Oaxaca lamentablemente privan de la vida a 4 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que habían sido secuestrados en el estado de Veracruz, también gobernado por Morena. La inflación en los Estados Unidos repunta en un 3%. Donald Trump acusa que son consecuencia todavía de las políticas de Joe Biden. Es todavía creíble porque pues Biden se acaba de retirar y el daño económico que hizo a Estados Unidos es enorme. Todo ese dinero que desfalcó para precisamente impulsar la guerra de Israel y Ucrania es lo que generó esa inflación por arriba de del 22%.
En México buscan otros túneles entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Estos túneles que se han utilizado para traficar drogas y personas. En Francia, una explosión de una granada en un bar deja al menos 12 personas heridas en Grenoble. En Ciudad de México, Claudia Sheinbaum defiende al narcogobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, ligado al cártel del Golfo por su padre. Bueno, pues Claudia Sheinbaum dijo que el gobernador ha hecho un espléndido trabajo y que tiene muchos problemas con el PRIAN. Estas declaraciones valen oro este 13 de febrero de 2025 porque nos sirven precisamente para periodos electorales destacar cuál es la relación criminal que existe entre la presidente de los narcos y el gobernador de y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también el de Sinaloa. Samuel García, de Movimiento Naranja, de Movimiento Traidor, de Movimiento Ciudadano, actualmente partido dirigido por Jorge Álvarez Maínez, que es una marioneta de este señor de apellido Ranuro, que es un expriista que estuvo en la cárcel por robo en Veracruz durante varios años. Pues estos dos personajes van a seguir de paleros de Morena, van a seguir tratando de partir el voto mexicano de oposición para imponer al hijo de López Obrador en la presidencia de México, a Andrés López Beltrán, en 2030, con la ayuda de Eduardo Verástegui y, si están todavía vivos, pues muchos otros charlatanes que por ahí andan. Como esta señora Sandra Cuevas también, que se ha inventado supuestamente un partido de la nada, que es por la familia, la educación, no sé qué. Es una organización chafa, no es provida. Esta señora Sandra Cuevas también es de Movimiento Ciudadano, simplemente que se ha separado de ese partido para seguir dando la batalla contra la oposición que está muy debilitada y amenazada de muerte. Es el caso de que el PAN, con este sujeto Romero, no va a apoyar más a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez está buscando crear un partido independiente a través del Frente Cívico Nacional, pero obviamente que la propaganda de Morena 24 horas del día contra Xóchitl Gálvez, también Eduardo Verástegui, que todo el tiempo está atacando y descalificando a Xóchitl Gálvez, y también Movimiento Naranja, que está todo el tiempo atacando y descalificando a Xóchitl Gálvez, pues obviamente que sí pasa factura y vemos que la atacan a ella porque la ven presidenciable. Todavía piensan que es presidenciable. Si no, los ataques se dirigirían contra charlatanes como Verástegui. Si realmente Morena fuera enemiga de Verástegui, si realmente Morena creyera que Verástegui puede ser presidente, pues estarían todo el tiempo las campañas de ataque contra él. ¿Cuándo han visto que Morena está exhibiendo los desnudos, las orgías, las cuentas chuecas hasta en San Petersburgo de Eduardo Verástegui? Ellos no hacen nada de eso porque les encanta. Adoran a Verástegui como una de las marionetas de Carlos Slim, de esta mafia que ya está confirmando más de 30,000 millones de dólares para él. Bueno, pues en Nuevo León no hubo robo de bebé en Escobedo, asegura la fiscalía. En Puerto Rico, una noticia internacional, hubo un tiroteo en Río Grande que deja como resultado 2 niños muertos y 4 heridos. En Sinaloa hubo la volcadura de un camión con jornaleros que deja como resultado 6 personas heridas. En Estados Unidos vuelve a ocurrir otro accidente aéreo. Están ocurriendo muchos accidentes aéreos. El día de ayer ocurrió uno en Arizona y ahora otro en San Diego, California, del cual sobreviven 2 pilotos. Afortunadamente no fue algo tan trágico. En Panamá llega el primer avión con 119 migrantes ilegales expulsados desde los Estados Unidos de Norteamérica. Ya ven que el presidente de Canadá ya se sometió también a las órdenes de Donald Trump. Nicolás Maduro también ya empezó a recibir aviones de confianza con migrantes ilegales y delincuentes. En Quintana Roo, un ataque armado en Isla Mujeres deja como resultado 4 personas heridas. En Ciudad de México detienen a 4 personas y aseguran armas y drogas, esto en Tlalpan, gobernado por el partido Morena. Una noticia buena es que Valentina Gilbert, modelo en redes sociales, despertó del coma inducido tras ser acuchillada en 15 ocasiones por la influencer de 17 años de edad, presuntamente Mariane Gonzaga. En México, el Pleno del Senado discute la reforma peligrosa contra el Infonavit. Claudia Sheinbaum quiere disponer del dinero de los trabajadores, más de 2 billones de pesos.
En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha sancionado al corrupto fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por emitir sentencias por crímenes contra la humanidad contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Este Karim Khan, de todas formas, yo nunca lo defendería porque se negó a considerar como un criminal a Nicolás Maduro. Pese a los asesinatos, pese a los más de 2.700 presos políticos en manifestaciones de Venezuela, este señor, este fiscal, se niega a reconocerlos como víctimas. Karim Khan sí que debe de ser procesado, en tanto que la Unión Europea sigue defendiendo la corrupción de Karim Khan. Dicen que van a tener acciones contra Trump. ¿Qué acciones pueden tener contra Donald Trump ellos que no tienen ese poder? En el Mediterráneo, un portaaviones estadounidense, Harry S. Truman, que tiene por mal nombre, chocó contra un barco mercante. En Estados Unidos se confirma, esta es una muy buena noticia, se confirma a Robert Kennedy Jr. como el nuevo secretario de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, quien dará la batalla contra el cártel de las vacunas. En Ciudad de México, policías preventivos ejecutan a asaltante masculino en Insurgente Sur que intentaba asaltar a una mujer. Pues es que si están haciendo algo malo, pues qué remedio, ¿no? En Guanajuato localizan sin vida a Stephanie N., voluntaria de la Cruz Roja en Abasolo. Sigue la violencia también en Guanajuato y Claudia Sheinbaum dice que es culpa de la gobernadora. ¿Por qué no culpa así al narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? Pues porque no le conviene. En México vinculan a proceso a Rogelio N., operador del cártel de los Chapitos. Bueno, pues esas son notas generales y nos pasamos a unas notas que se quedaron acá en el otro scroll. Son más de carácter internacional, pues siguen las críticas de Justin Trudeau, Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, que es la alta comisionada de la Unión Europea, pues critican a Trump, pero podemos leer entre líneas que lo que ellos dicen es: nos quitaste el dinero y queremos que nos vuelvas a dar el dinero de la USAID. Eso es el coraje que ellos tienen, y obviamente que eso no va a regresar. Medios y periodistas que recibían dinero de la USAID reclaman a Donald Trump que pues al no darles ese dinero, que al suspender el funcionamiento de la USAID corremos peligro, que ahora están en peligro los refugiados, que porque la USAID se dedicaba a proteger a los refugiados. Yo no tengo conocimiento de eso. Yo lo que he visto es que todo el dinero de la USAID estaba perfectamente destinado a promover pues a promover el aborto, las uniones trans, los eventos trans como el de Plaza Sésamo. Yo lo he visto. No hemos visto que la USAID realmente destinara algo a ayudar a los necesitados. No es Cáritas, o sea, eran operaciones encubiertas. Bueno, pues el sionismo se opone a que Donald Trump tome el control de la Franja de Gaza. Dicen que tardaría en reconstruirse la Franja de Gaza más de 600 años si es que Israel no retira cierto bloqueo sobre esa extensión territorial. Pues es el sionismo ahora sí que el que dice que no debe de existir una base militar estadounidense en la Franja de Gaza. ¿Por qué será? Digo, por amor a los palestinos no creo. Y es interesante, ¿no? Porque se supone que Trump es un aliado del Estado de Israel. ¿Y por qué no les gusta la idea? Ya vamos viendo que hay otras intenciones allí en la Franja de Gaza. Unión Europea defiende a la Corte Penal Internacional ante las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a, concretamente, un fiscal de esa corte. Pues funcionarios europeos en el Europarlamento, sobre todo un polaco, alzó la voz contra Donald Trump diciendo que cualquier amenaza a ese tribunal es peligroso para la justicia. ¿Entonces tú crees eso? Es un tribunal que nunca se pronunció contra el narcotraficante López Obrador. El asesino de más de 200,000 personas nunca lo condenó. El que privó de medicamentos a los niños con cáncer nunca lo condenó. Es algo extraño, ¿no? Un tribunal que ve nada más lo que le conviene. Es un tribunal que trabaja por intereses muy siniestros. En la Unión Europea, más del 60% de las deportaciones de migrantes ilegales ha fracasado.
varios partidos alemanes exigen deportaciones e impedir la migración ilegal. En Rusia, liberan a Mark Fogel, estadounidense previamente arrestado por tener marihuana medicinal en Rusia. Fue acusado de tráfico de drogas, fue recibido por Donald Trump y esto se empieza a ver como el poder del diálogo que existe entre Trump y Vladimir Putin, que se llevan bien, que estaría logrando incluso la liberación de personas que en un momento se consideraron como presos políticos. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump se lleva de maravilla con Vladimir Putin y ya se acordó que Ucrania no va a formar parte de la Unión Europea, no va a formar parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la Unión Militar OTAN, que no se van a recuperar las fronteras del año 2014, que fue cuando Rusia anexó la ciudad de Crimea. Cierto que la población tampoco opuso resistencia, o mayoritariamente la población no puso resistencia. Ha declarado que es poco realista también continuar con una guerra con Rusia. Y bueno, no habrá tropas estadounidenses tampoco en la guerra o en un conflicto entre Rusia y Ucrania. Y con esto, pues obviamente que Vladimir Putin está muy contento. Donald Trump se distancia de Volodymyr Zelensky y creo que estos son los medios por los cuales se puede lograr la paz. En Estonia, pues presionados por la Unión Europea, cortan el suministro eléctrico de la red rusa que los abastecía. Es increíble, ¿eh? Con todo lo que ha ocurrido, los misiles que se han lanzado, pues seguían recibiendo electricidad de Rusia. Y bueno, pues el gobierno de Estonia se ha desconectado de la red eléctrica de los rusos, que parece ser que es potente, y ahora se conecta a la red eléctrica de Europa, que tiene problemas para abastecerse. Entonces dicen que por esta razón se acaban de disparar los precios de electricidad en Estonia. Trump habló durante una hora con Vladimir Putin y brevemente con Volodymyr Zelensky, en tanto que el secretario de Defensa Pete Hegseth anuncia que Ucrania no recuperará los territorios previo a 2014 y que no se formará, que Ucrania no formará parte de la OTAN. En Michoacán, lamentablemente, es una noticia de aquí de México, lamentablemente explotó una mina puesta por los narcotraficantes y pierden la vida 2 jornaleros. Estado de Michoacán, gobernado por Morena. Ciudad de México, 7 atentados, más de 13 muertos, 6 lesionados en la última semana contra conductores y puestos de comida en la Ciudad de México. Se supone que era la ciudad más segura, según Morena. Elementos de seguridad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos lesionaron a un paciente. El gobierno no destituyó al vigilante, simplemente lo cambió de lugar y no hay ni siquiera una indemnización para la víctima. En Ciudad de México, Morena ha reformado el Código Fiscal de la Ciudad de México. Ahora exigen informes de datos privados de todo inmueble, a todo edificio que tenga un valor superior a los 4 millones de pesos, quién vive y el uso que se le da a este edificio. Si ese informe no se presenta, habrá multas. Oposición denuncia que dinero de Infonavit peligra con empresa que compra y vende predios. Pues no van a haber transparencia ni declaración obligada de operaciones. En México se suspenden las cirugías en el Hospital Regional de Jalapa del IMSS por falta de insumos. Se pondría en riesgo la vida de las personas si se continuara con estas cirugías. Bueno, pues ahí tienen una nota más del sistema de salud como Dinamarca. La USAID financió al gobierno de Claudia Sheinbaum por más de 58.4 millones de dólares, revelan informes del año 2024 que han sido transparentados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente controlado por Elon Musk. Por Marco Rubio. Marco Rubio, que es un funcionario de origen cubano. Y bueno, amigos, pues es así como llegamos al final de una emisión más con 1 hora 9 minutos de transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete al canal o realiza un donativo, que es de gran ayuda para mejorar la calidad de este programa. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.